Vamos a leer la palabra del Señor. Primer libro de Corintios, capítulo 15, el versículo 58, el último versículo. Vamos a leer con entendimiento, amén, con entendimiento como lo enseña la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes. ¿Y qué más? Y constantes, amén, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, amén. Así que el Señor nos pide firmeza, constancia, crecimiento y por supuesto entendimiento para comprender que lo que estamos haciendo no es en vano, amén. Levemos palabras de oración, hablemos con nuestro Dios. Señor Jesús de Nazaret, Dios todopoderoso, eres tú, mi Cristo amado. Tú eres más que digno, mi Señor, de que te sirvamos, oh Dios. Y yo te ruego, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu gracia abundante, Padre Santo, que seas tú renovando nuestro servicio, Dios, en esta noche, Señor, en tu presencia, oh Dios. Pues si estamos delante de ti, Señor, seguramente, oh Dios, a través de tu palabra, Señor, vas a estremecer nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Vas a tocar a nuestras puertas, oh Dios, y aquellas cosas que están enfermas de nuestro servicio, vas a sanarlas por completo, mi Cristo amado. Vas a restaurar una vida aquí, más de una, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, Señor. Renuévanos con tu poder, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos, amigos, y también aquellos que por supuesto nos siguen por las redes sociales. Para ellos también el saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar acerca del servicio a nuestro Dios, amén. Y para hablar de esto es necesario recordar algunas cosas, volver a recordarlas, porque ustedes las saben, ustedes las conocen. Y bueno, en cierta manera, gracias a Dios, repito, porque ustedes son una iglesia que inspira a otros. Y por supuesto, en esta inspiración vengo a hablarles acerca de lo que tiene recompensa, amén, de lo que tiene una paga de sí, de lo que tiene un valor diferente y especial al que se ejerce allá afuera en el mundo. Lo que hacemos aquí, lo que ustedes hacen, lo que hacemos allá también, créanme, hermanos, tiene una recompensa especial. Hay galardones para aquellos que les sirven a Dios, y la obra de cada uno será probada, amén. Será probada, dice la palabra del Señor. Así que cuando uno puede entender estas cosas, uno ofrece lo mejor porque es para Dios, amén. Y más cuando se trata de nuestro Dios, quien ha ofrecido lo mejor para nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que el servicio en el Señor no es en vano. Y hay dos cosas para mí, las cuales he podido experimentar, que tienen recompensa, que tienen galardón delante de nuestro Dios. Y la primera de ellas es la fidelidad. Ser fieles para con Dios. La Biblia dice en el libro de San Judas que poderoso es Dios para guardarnos sin caída, amén. Y que es Él el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, amén. Y teniendo en cuenta esto, lo que Él nos pide es que seamos fieles. Fidelidad es conservarme para Él y solamente para Él, amén. Que yo me conserve, pero la única manera de conservarme es en su presencia. No hay otro lugar en el que usted se pueda conservar. Hay una temperatura agradable, hay una temperatura que refleja que usted pueda conservarse para Dios. Y la fidelidad al Señor, créanme, hermanos, y a través de la palabra lo vemos que tiene recompensas, amén. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, amén. Así que la fidelidad tiene recompensa en Dios. Y gracias a Dios por aquellos que se conservan para el Señor. Pero también el servicio, segundo, el servirle a Dios
tiene también recompensa, tiene galardones. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar. Oiga, esta palabra es preciosa, es hermosa. Y trae su galardón en su mano, y trae ese galardón para recompensar a cada uno según sea su obra, según sea su servicio, según sea lo que él hace para Dios y por supuesto también para su prójimo. Así que, hermanos, en cuanto a la fidelidad, vemos en la Biblia muchos ejemplos como el de José, ¿cierto? José fue alguien que se preservó para Dios y por ende tuvo su recompensa. Amén. Obtuvo su recompensa. Fue puesto en lo más alto. Dios lo colocó allí en ese lugar, y cuando Dios nos coloca en lo alto, no hay quien nos baje de allá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que entonces podemos mirar que hombres también como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, en medio de un modelo, en medio de una imagen que representa el modelo del mundo, a la cual ellos tomaron la decisión de no rendirse ante esa imagen. Tomaron la decisión de no humillarse ante ese modelo actual, ante ese sistema actual. Y eso les trajo recompensa. Eso trajo para con ellos un acontecimiento especial. Y yo veo ese acontecimiento repitiéndose día tras día, año tras año en la iglesia. Y es que donde hallamos 2 o 3 o 4 o 5 congregados en su nombre, Él prometió estar allí con nosotros. Y Daniel allí con sus compañeros fueron lanzados al horno del fuego. Y el rey dijo: pero ¿cuántos fueron los que echaron allí? Y ellos dijeron: fueron 3, Señor. Pero veo un cuarto, veo uno que es semejante a los hijos de los dioses. Para mí esa es la recompensa aquí en la tierra. Su presencia en mi vida, para mí es lo más grande. Porque si su presencia está conmigo, seguramente todo marchará, todo fluirá. La petición más grande que tengo en mi vida es la presencia de Dios. Hay momentos en que escasea la economía, hay momentos en que mengua la salud y otras cosas, pero cuando la presencia de Dios está en medio de esa situación, Él convierte esos desiertos en paraísos, amén, y convierte nuestra vida en algo especial. Qué bueno es el Señor, y lo mejor que podemos hacer es servirle a Él. Y mire lo que dice aquí la Escritura: así que, hermanos míos amados, estad firmes, firmeza, amén. Estar firmes en el Señor. Y esto de estar firmes me lleva a un pasaje en Habacuc 3:19, que es Él quien nos hace estar firme en nuestras alturas. Amén. Sabe que esta iglesia Dios la ha colocado en alto, la ha puesto en las alturas, y Él quiere que estemos firmes allá también, que no caigamos por ningún motivo. Por eso digo que la fidelidad tiene recompensa. Cuando uno es fiel a Dios, Dios siempre lo pondrá en alto, y allí lo conservará. Allí lo hará caminar, lo hará correr, lo hará volar en las alturas, como dice la palabra del Señor. Y en mis alturas me hace andar. Y entonces podemos mirar también que la Escritura dice que no solamente hay que ser firmes, sino también constantes. Amén. Hay que ser constantes. Gloria al nombre de Jesús. Su hermano Fabián decía: levantarnos en las mañanas, en las madrugadas, pero hay que hacerlo con constancia. Amén. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, número 132, porque quiero en cierta manera darles a entender que ni la firmeza ni la constancia se logra sin el Espíritu Santo. Sin estas cosas no puede haber constancia, porque en algún momento desmayaremos, desfalleceremos, pero el Espíritu Santo es el encargado de fortalecernos, de darnos nuevas fuerzas. Amén. Y la Biblia lo dice, el libro de los Salmos, número 132. Quiero que miremos lo que dice a partir del verso número 3. Dice la palabra de la siguiente manera: no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, y no daré sueño a mis ojos,
ni a mis párpados adormecimiento. Si está entendiendo, ¿cierto? Se trata de algo que es de constancia, de firmeza en Dios. Y es que hay momentos, y aunque la cama, el lecho es nuestro lugar de reposo, es agradable, pero antes de este reposo material humano hay otro reposo que es espiritual, que es el que sacia, amén, en el cual encontramos plenitud, suficiencia y abundancia, como lo enseña la Escritura. Y en este reposo humano que vemos como es nuestro lecho, no entraré, porque tengo algo más especial que hacer. Antes de irme a acostar, antes de irme a dormir, tengo algo mucho más especial que hacer. Antes de darle a mis ojos adormecimiento, antes que mis párpados se cansen, se fatiguen y desciendan de una manera que llegue la oscuridad a mi vida, antes que sucedan esas cosas, el versículo 5 dice que eso no lo haré hasta que haya un lugar para Jehová, hasta que haya una morada en mi corazón para el fuerte de Jacob. Y qué bonito es esto. Sin el Espíritu Santo, sin la presencia de Dios, créanme que no hay poder, no hay talento, no hay ministerio, porque es el Espíritu Santo quien lo da. Es el Espíritu Santo quien lo otorga, quien lo concede, y lo hace conforme a su gracia, cuando no lo merecemos, pero lo hace, amén, y lo sigue haciendo. Quizás alguno estará pensando: ¿qué puedo merecer yo hoy? Quiero decirte que delante de Dios, Dios tiene sueños contigo, tiene propósitos contigo, y Él quiere verlos cumplirse por completo, no que queden a medias, como en algún momento Dios le hace el llamado a Abraham, pero también a su padre Taré, y lo envía para que vaya a la tierra de Canaán. Pero Taré se conforma en la mitad del camino y decide hacer allí su morada, su habitación, y ve que la tierra es bonita, es de riego, y dice: no, yo me quedo hasta aquí llego. Y allí pereció, allí murió, en la conformidad, en el conformismo. Pero Abraham siguió su rumbo, siguió su camino, hasta que llegó a ese lugar que Dios le había dicho: no daré adormecimiento a mis ojos, no subiré al estrado de mi lecho, a mi reposo, hasta que haya un lugar en mi vida, en mi corazón, a esa presencia que es invisible, pero que es real en medio nuestro, que es real en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que es lo que nos da la fortaleza, la virtud, el vigor, la pasión con la que cantamos al Señor, la pasión con la que le servimos a Dios. Eso trae inspiración para los demás, y qué bueno por eso, porque quiere decir que hay presencia de Dios, hay Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para eso, hermanos, se necesita su presencia. Así que tenemos que estar firmes en el Señor, pero también constantes, porque aquel que es constante, aquel que persevera, alcanza. Sí, así es. Y llega a mi mente, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Yo recuerdo que tenía un motocarro hace tiempo y transportaba lo que saliera, lo que tocara. Ese era mi trabajo. Pero créanme, hermanos, que hasta Dios bendice un motocarro también. Muchas veces sentía su presencia allí, como si Él se montara ahí conmigo. Oiga, qué bonito es eso. ¿Cuántas veces? Tengo muchas experiencias que contar con ese motocarro. Yo me paraba en las esquinas y mientras me salía a trabajo sacaba la Biblia. Tenía una Thompson en ese momento, una Biblia grande, y la gente me observaba, me miraba, y cuando llegaban a buscar allí acarreos para ellos, aprovechaban también y me decían: oye, ¿es la Biblia, cierto? Yo les decía: sí. ¿Quieres saber de ella? Y empezaba a hablar desde el Señor. Por el Espíritu Santo, Él me inspiraba, Él me guiaba, hermanos. No tenía que buscar trabajo, me llamaban, me buscaban. Créanme que viví un tiempo muy agradable en ese motocarro. Cosas pequeñas, insignificantes para muchos, pero como Dios se mueve en lo pequeño también, como Dios se mueve en lo que para algunos es menospreciado. Quiero decirles que nuestro Dios es Dios de lejos, pero también de cerca. Nuestro Dios es Dios de valles, pero también de montes. Nuestro Dios es Dios de haciendas, pero también de ranchos de madera. Nuestro Dios es Dios de grandes y de pequeños. Ese es nuestro Dios, iglesia, y su presencia está aquí en esta noche. Hay poder en el nombre de Jesús.
Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces me llamaron de una congregación porque estaban en construcción la casa pastoral. Y el pastor me llamó y empezó a decirme que le llevara cemento, que le llevara ladrillos, que le llevara estuco, que le llevara todo lo que se requiere en una construcción. Una planta, una casa de 2 pisos se estaba construyendo, quedaba en un lugar alto, y empecé también a trabajar allí, a llevar estas cosas. Y quiero decirles que hay veces me pagaban, hay veces no me pagaban, pero normal lo hacía porque sabía que Dios era quien recompensaba. En ocasiones llevaba con 1000 ladrillos y tenía que bajar y volver a subir, y no había nadie, y me tocaba descargarlo solo. Me tocaba solo descargar. En una ocasión llevé 25 bultos de cemento. Casi se me pica la moto subiendo. Era tanto el peso que me tocó meterle la doble, y allí subiendo se trataba de picar la moto. Y recuerdo que ya tocaba era subir al 2º piso. Y muchas veces llegaba y no había nadie para recibir, y estaban algunos ocupados en ocasiones, y me decían: sí, súbalo ya, descárguelo allá. Bueno, y cogía, me ponía un manto encima y empezaba a coger los bultos de cemento y empezaba a subir esos escalones. Temblaban las piernas, me temblaban las piernas subiendo. Cuando iba como en el 8º bulto de cemento, estaba que botaba la toalla. Y empecé en cierta manera como a renegar dentro de mí. Empecé a pensar cosas que para mí eran en mi ignorancia, en mi torpeza, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y uno en la ignorancia empieza a decir disparates, a pensar cosas, y todo esto, hermanos, no es bueno, no es agradable. Tan torpe era yo que no entendía, dice la palabra de Dios. Y seguía y renegaba en cierta manera en mi corazón. Y tras de eso a veces no tenía para la gasolina y no había quien me pagara. Y todo eso hacía que el enemigo me bombardeara, trajera a mi corazón, a mi mente: ¿qué es lo que estás haciendo? Pareces tonto, deje eso ahí, no haga nada. Y llegaban esos pensamientos a mi vida, a mi corazón: ni siquiera te pagan, no hacen nada contigo. Pero recuerdo que el Señor me habló a mi vida esta tarde cuando subía esos bultos de cemento y me dijo: Edgar, tienes que hacer silencio, porque un día tú estarás viviendo en esta casa. Y el Señor me hizo entender que el trabajo en el Señor no es en vano. No era pastor, no era nada en la iglesia, pero Dios me estaba dando a entender que lo que estaba haciendo era para su obra, para su crecimiento. Y algún día me verán en esa congregación, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia del Rosal, sigan sirviéndole al Señor. Músicos, cantantes, vocalistas, los que sirven en portería, sigan sirviendo al Señor, porque quiero decirles algo: ustedes, en la presencia de Dios en ustedes, han traído inspiración a mi vida, a mi ministerio, y lo han enriquecido con el ejemplo que ustedes nos dan a nosotros. Yo creo en esa palabra. Y yo sé que Dios tiene grandes recompensas, tan grandes que en mi mano no cabría, ni siquiera en tu mente, en tu pensamiento podrías comprender de qué recompensas habla el pastor. Quiero decirte, no las conozco, pero hay uno que está en los cielos, en el cual son más altos los pensamientos de él que los tuyos, y más sus caminos que los tuyos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos para con la iglesia, para aquel que le sirve, para aquel que lo entrega todo. Y qué bueno, me apasiona hablar del servicio a Dios. Estar firmes, estar constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo, no menguando, no disminuyendo. Nunca he visto donde he llegado en las 2 congregaciones que he administrado que la palabra de Dios mengua. Al contrario, he tenido que abrir otros días de culto porque hay abundancia de palabra, hay abundancia de gracia y de verdad. Donde he llegado nunca he visto que la economía haya disminuido, porque sé que mi Dios está conmigo. Y
Y si su presencia está conmigo, hermanos, el éxito está asegurado. Está asegurado totalmente. Y qué bueno es nuestro Dios. Y quiero decirles también de otra experiencia, porque después de que pasó esto, entonces me dieron el cargo de evangelismo allá donde me congregaba. Y en esa ocasión había solo pensamiento para la construcción. Se dejó el evangelismo a un lado, se dejó la predicación a un lado. Y eso, en mi parecer, no está bien. Porque el pueblo del Señor es un pueblo que construye y al mismo tiempo sirve y trabaja. Que mientras están vigilando y están trabajando y tienen la espada en su mano, ¿cierto que sí, iglesia? Porque hay virtud en nuestras vidas dadas por el Espíritu Santo. Aquí no hacemos una sola cosa al mismo tiempo. Hacemos varias al mismo tiempo. Sí, así es. Y nos lo han enseñado, ¿cierto? Y lo hemos experimentado. Y gracias a Dios por eso. Así que en ese momento empecé a hacer programas en los barrios donde había mucha necesidad. Y seguía, escuchaba hablar del Rosal. Recuerdo que llegaba al instituto bíblico y buscaba a Carlos y nos sentábamos en la cafetería y empezaba a preguntarle: oiga, escucho cosas especiales allá, escucho que hay milagros, escucho que la gente se arrepiente, se convierte. Y él es testigo, mi pastor lo es, que yo le preguntaba, que yo indagaba, tenía como una sed de averiguar cuál era el secreto, qué era lo que hacían. Pues aquí el secreto todos lo sabemos, y es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en las congregaciones. Ese es el secreto que siempre ha estado y ha permanecido y seguirá estando con nosotros. Y entonces, inspirado, salía a los barrios a predicar. Escuchaba hablar de los líderes de barrio, escuchaba hablar de los misioneros de barrio, y de repente empecé a orar, a pedirle al Señor que me diera gracia. Y recuerdo tanto que no encontraba apoyo en nadie. Invitaba al uno, pero decía: estoy cansado. Y luego invitaba al otro y decía: es que estoy ocupado. Cuando hay ausencia de Dios, uno piensa de esa manera. Pero cuando uno está lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, siempre hay tiempo, siempre hay voluntad, siempre hay ánimo. Así es. Y entonces el uno decía esto y el otro aquello. Recuerdo que muchas veces me tocó salir solo con la cabina e irme allá y invitar a los amigos y golpear a las puertas y decir: en tantos minutos comenzaremos un maravilloso culto, un poderoso culto inspirado por Dios. Y me llevaba a mi hija, la recogía del colegio a las 6:15 en Los Corazones. Y me la llevaba y me llevaba la cabina en el hombro, manejaba la Krypton y la cabina en el hombro, y la iba y la recogía y le dice: hija, nos vamos a predicar al barrio. Y me la llevaba a ella también con su maleta, con su bolso, con su uniforme, y le decía: hija mía, le ponía las pistas, cántese 2 especiales. Y ella se cantaba 2 especiales y la gente comenzaba a salir y la gente empezaba a sacar sus sillas y a sentarse. Aquí fue el momento. Y cuando ellos salían, cogía esta bendita palabra de Dios y empezaba a predicarles las escrituras, a predicarles de Jesucristo, a predicarles de su salvación, de su perdón, de su amor. Y recuerdo tanto que eso fue entre marzo, abril y mayo. Fueron 3 meses así. Y miraba la gloria de Dios. En septiembre, porque el trabajo en el Señor no es en vano, en septiembre estaba llenando formularios. El hermano Jaime me había dicho: lo necesito como asistente. Recuerdo tanto. ¿Sabe por qué Dios trajo a mi mente lo que estaba haciendo allá donde nadie me estaba observando, donde nadie me estaba viendo? Ni siquiera el pastor se daba cuenta, ni la iglesia se daba cuenta, pero había un Dios que estaba observando, un único Dios verdadero que todo lo ve. Sus ojos examinan, sus párpados
contemplan a los habitantes de la tierra. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se inclina para mirar a los habitantes de la tierra, pero también se humilla para levantar del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar y lo hace sentar junto a los príncipes de su pueblo? Ese es mi Dios, y lo que he hecho para Él ha sido recompensado, ha sido galardonado. Todo lo que hago para Él tiene recompensa, tiene galardón. Bendito el nombre de Jesús. Bendita presencia de Dios. Bendita presencia de Dios, que es la que nos hace estar firmes, que es la que nos hace estar constantes sirviendo al Señor. Pero les digo algo: cada experiencia, cada acontecimiento siempre requería de un encuentro con Jesús. Porque si no hubiera tenido un encuentro con Jesús en diciembre, seguramente no habría hecho lo que hice en esos barrios. Tuve un encuentro con Jesús cuando me nombraron como líder de evangelismo en ese lugar. Terminó el culto, terminaron los nombramientos y yo seguía hablando en lenguas. Cerraron el templo y me fui para el solar de enseguida, y sentado en un tronco allí tirado, seguía hablando en lenguas. Ese encuentro me fortaleció durante todo el año, porque aquel que se acerca ante su presencia empieza a beber del agua de la vida, empieza a saciar su sed, y aunque esté cansado, fatigado, el Señor lo va a fortalecer. La presencia de Dios, un encuentro con Dios. Necesitamos tener encuentros con Dios, con su presencia. Son momentos únicos, invaluables, momentos imborrables, momentos que no se olvidan, momentos eternos. Necesitamos un encuentro con Jesús. Si no, tu servicio no será igual. Te lo aseguro, te lo aseguro. Sacarás excusas, tendrás situaciones, pensamientos. El enemigo te bombardeará, hará tantas cosas contigo. Pero aquel que está en el Señor saca el escudo de la fe, con que puede apartar los dardos del maligno, y sigue firme, sigue avanzando, sigue escalando, sigue predicando, sigue cantando, sigue sirviendo, porque está firme en el Señor y es constante también. Y continuamente está creciendo en el Señor. Está avanzando, está emanando bendición, está emanando vida, porque dentro de él hay una vida especial, maravillosa. Hay una fuente que está saltando, hay una fuente que está brotando continuamente. Por eso hay constancia en aquel que le sirve a Dios, aquel que está metido en la presencia de Dios, aquel que no se va a acostarse ni a dormirse, aquel que tiene que esperar por un momento hasta el almuerzo, porque muchas veces no hay tiempo sino en el almuerzo. Pero si es el único tiempo que tengo, entonces dejaré de comer un momento y me iré a buscar morada, casa y lugar para la presencia de Dios. Todo esto, hermanos, requiere de un verdadero servicio a Dios. Y ya quiero ir terminando. Recuerdo cuando llegó la pandemia, y estando en esa pandemia nos enviaron a Puerto Camelias, y allí llegamos fervientes con un deseo de servir. Y sabe que los encuentros que tengo con mi Señor, esos encuentros que tengo constantemente con Dios, allí donde me baño yo continuamente, porque son lluvias de bendición. Allí me meto yo bajo esas lluvias y Él me moja con su rocío, con su bendición. Gotea gracia, gotea favor, gotea bendición, gotea alegría, gotea gozo, gotea paz. Y yo busco meterme, y yo busco acobijarme, y yo busco esa morada, busco ese lugar donde esas lluvias de bendición caigan sobre mi vida. Y llegué a ese lugar, y por causa de la pandemia ya no se hacían cultos, ni virtuales ni de ninguna manera.
Y pasaron los tiempos, los meses, y no se realizaban cultos. Cuando llegamos, entonces los hermanos habían hecho cultos cada 8 días, cada mes, una dominical. ¿Se imaginan ustedes una dominical cada mes? Lo triste que es, lo difícil, lo angustioso que es no poder estar allí, no poder estar allí cerca de sus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, allí donde fluye su bendición, allí donde nos mojamos de su bendición, allí donde nos inunda su presencia. Oiga, para mí eso fue una noticia que me impactó. Y le dije al único diácono que había, le dije, vamos a hacer dominicales cada 8 días. Me dijo, pero es que no vemos sino como 5. No interesa, vamos a hacer dominicales cada 8 días. Y empezamos a hacer las dominicales cada 8 días. Y el lugar empezó a llenarse. Y empezaron a venir hasta los que se habían apartado. Empezaron a volver al redil, al buen pastor. Y los amigos empezaron a ver las puertas del templo abiertas y empezaron también a acercarse, porque el amigo también entiende que necesita de Dios. Él no es torpe, él también es entendido. Y empezaron a llegar las personas y empezamos a tener buena asistencia. Y recuerdo que luego la economía empezó a aumentar. Y el diácono me dijo otra vez, otra mala palabra. Y me dijo, hermano Edgar, no se confíe, porque si le ha entrado algo ahorita, el otro mes no le va a entrar mucho. Yo le dije, yo le sirvo a Dios. Y al otro mes no aumentó, no disminuyó, sino que aumentó. Y decía entre comentarios, oiga, de pronto porque esto de la pandemia y esto, pero yo seguía sirviéndole al Señor y no menguó. Siempre aumentó, siempre creció los ingresos, la asistencia, hasta tal punto que me inspiré y dije, vamos a empezar a hacer cultos los sábados también. Vamos a empezar a realizar cultos los sábados. Y para esa fecha mi familia había viajado y me encontraba yo allá en el templo. Los hermanos estaban a 2 horas y media de camino los que habían. Así que no contaba con ellos los sábados. Y empecé a realizar el culto y no había nadie. Pero yo empecé a tocar el piano y empecé a cantar. Las puertas del templo abiertas, pero nadie estaba allí. Y luego empecé a cantar especiales, porque también canto especiales. Lo que hace el Espíritu Santo, no lo deja usted tranquilo, no lo deja dormir, no lo deja que usted tenga sueño. El Espíritu Santo lo despierta a las 12, lo despierta a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. El Espíritu Santo hace que tú ya no seas el mismo, te muda en otro hombre, en otra persona. El Espíritu Santo toma el control de tu vida y ya no te mandas tú. Si Él decide levantarte, te levanta y tienes que levantarte. Y recuerdo que llegó el momento de la predicación y el templo solo, las sillas, todo solo. Y en ese instante apareció un niño buscando a mis hijos, Junior. Y empezó a observarme allá y empezó a mirarme y miraba para allá y me miraba y miraba para allá y se tomó la cabeza. Y yo me imagino que pensaría, ¿qué estará haciendo el pastor? ¿A quién le estará predicando? Un niño. Así que el niño miró, observó y cogió la cicla, se fue para la casa. Andaba en bermudas y cuando lo miré llegó con un jean, con un pantalón y con la camisa por dentro. Y se sentó en la primera banca. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos,
Los mejores mensajes los he predicado con 1, con 2, con 3. Los mejores sermones los he predicado en mi casa, con mi esposa y con mis hijos, porque no escatimo nada cuando se trata del servicio a Dios. Tiene que ser lo mejor para Dios. Y mientras predicaba como nunca, aquella noche el Espíritu Santo vino a mi vida, a mi mente, a mi corazón, y me dijo: Edgar, por cuanto has hecho esto, a partir de este momento no se cerrarán las puertas de este templo los sábados hasta el día que yo venga a levantar mi iglesia. Y se sigue predicando la palabra, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Pero necesitamos un encuentro urgente, urgente, urgente. No sé si alguien está comprendiendo. No sé si alguien se está sintiendo como el Espíritu Santo, como la palabra está penetrando. Urgente, un encuentro con su presencia, un encuentro con Dios. Hará que tu vida realce, hará que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. Y Dios empezará a hablarte. Dios empezará a mostrarte cosas. Dios empezará a usarte. Si alguien siente que su corazón arde, yo le invito, necesitas. El Espíritu Santo te está pidiendo urgente un espacio, un lugar en tu vida, en tu corazón. No voy a descansar hasta que haya morada para el fuerte de Jacob. Necesito de esa fortaleza. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Aquí estoy. El pastor me decía hace un momento, el hermano Biafara: tuve que salir madrugado, tuve que ir allá a predicar la palabra y tuve que regresar porque tengo a mi esposa, a mi hija enferma. Allí están en estas situaciones. Mi pastor, el trabajo en el Señor no es en vano. Dios ha traído una palabra que alimente, que nutra y que fortalezca tu ministerio. ¿Dónde están? Un encuentro urgente. Un encuentro urgente. Un encuentro urgente. Urgente. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Ustedes recuerdan cuando yo barría este templo, cuando yo lo aseaba. Un día me encontré un lápiz pequeñito allí tirado en el piso mientras lloraba barriendo este templo, y lo levanté y el Espíritu Santo me dijo: el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando terminen tus días, Edgar, así estarás como este lápiz desgastado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿dónde estás, Espíritu Santo? ¿Dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo hallarte, Espíritu Santo? ¿Dónde puedo buscarte? ¿Dónde puedo tener un encuentro contigo? He escuchado hablar de ti muchas veces en los altares, entre los pastores, en sus reuniones. Ellos han mencionado hablar del Espíritu Santo. He querido saber de ti. Es más, he preguntado por ti. ¿Quién eres en realidad? Presencia de Dios. Unos tratan de describirte, otros intentan tratar de describir lo que se siente sentirte en el alma, en los huesos, en la carne.
Unos dicen que es como un correntazo. Otros dicen que se siente una gloria inexplicable. Pero al fin de cuentas, el Espíritu Santo es indescriptible. Aleluya. Aleluya. Para mí, Él es el fuego y yo soy la leña. Necesito encenderme. Él es el aceite, yo soy la vasija. Él es la presencia invisible, yo soy el templo. Él es la búsqueda, yo soy su lugar de llegada. Para mí esto y mucho más es el Espíritu Santo. Oh, Iglesia del Rosal, con esto termino. Uno se muere en vida cuando deja de hacer aquello para lo cual fue creado. Iglesia del Rosal, no dejes de servir. Juventud, no dejes de servir. Lo peor que te puede pasar es dejar de servir a Dios. Te mueres en vida. Te mueres en vida. ¿Qué tengo yo que enseñarles a ustedes, Iglesia del Rosal del Servicio, cuando son ustedes los que han servido de inspiración para mi vida? Son ustedes los que cantan con pasión, los que predican con pasión, los que sirven con pasión. ¿Qué tengo yo que aprender? ¿Y qué puedo yo enseñarles? Pero te pido, por favor, permite que el Espíritu Santo te enseñe cosas nuevas que tú no conoces, que otras congregaciones no conocen. Primero sucedieron aquí. Aleluya. Primero pasaron aquí porque había alguien que estaba sirviendo. Hermanos ancianos que están aquí, ahí estaban ustedes sirviéndole a Dios. Y miren el resultado, miren el fruto, porque el trabajo en el Señor no es en vano.